Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor, este precioso día, dando gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, nuestro Dios. Saludos hermanos en esta mañana preciosa, un día más, esperando que este día sea de bendición para cada uno de ustedes. Y recordando que no estamos solos en este mundo, que Dios está con nosotros, aunque nosotros no con Él, pero Dios siempre está con nosotros, guardándonos, protegiéndonos de los problemas que se avecinan, de las situaciones que se dan. Bendecimos el cuerpo pastoral, bendecimos a cada hermano, bendecimos a cada siervo, a cada ministro, a cada amigo, a cada familiar, en este precioso día, que la paz de Cristo sea sobre su vida. Padre, en esta mañana, Señor mío y Dios nuestro, te adoramos porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, honra a tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios, que sea usted controlando nuestras vidas, que sea usted llegando a nuestras almas, que sea usted llegando a nuestros corazones, fortaleciendo al débil, aquel que está desamparado, la viuda, el huérfano, el extranjero, aquel que necesita una ayuda, aquel que necesita una sanidad, aquel que necesita una bendición, aquel que está pasando pruebas, Señor, en este día. En tus manos lo ponemos, Padre. Aquel que está desempleado, aquel que no tiene que llevarse un alimento en su boca, su estómago, Señor, provéale conforme a su gracia. Mi Dios amado, ¿quién como tú, Padre Santo? ¿Quién como tú, Padre Eterno? Que eres grande, poderoso, Señor. Honrado y glorificado sea tu nombre, por siempre y para siempre, Señor. Dios grande. Desde la creación del mundo, siempre Dios se ha preocupado por cada uno de nosotros. Siempre nos has hablado, nos has exhortado, y siempre está al lado tuyo, al lado mío, para guiarnos por el buen camino, porque Dios se preocupa por nuestras vidas. Dios siempre está atento a nuestra situación, a lo que va a acontecer, nos advierte, y siempre Dios está ahí para darnos una fuerza espiritual que muchas veces nosotros necesitamos. Y el amor de Dios es tan grande que Dios ha hablado a su creación a través de los profetas, a través de los mensajeros, a través de la atalaya. Y no solamente eso, sino que también se despojó de su precioso Hijo, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y envió a su Hijo para que nos hablase, para que nosotros nos volvamos a Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué digo enemigo de Dios? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos relacionado, nos hemos llevado y nos hemos casado con el pecado. Pero a Dios le hemos dado la espalda. No le creemos muchas veces a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Yo no te digo que tú me creas a mí, no, porque yo soy humano igual que ti. Pero quiero que tú creas a la palabra de Dios, que es el manual para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos habla la palabra de nuestro Señor. En Hebreos 1:1 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelencia, nombre que ellos. Y él intercede por nosotros, iglesia del Señor. Cristo Jesús intercede por nosotros. Él lucha, Él pelea la batalla por nosotros, porque nosotros somos frágiles, somos débiles, y Él está al frente con el Padre, pidiendo misericordia por cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Nos has hablado el Hijo, dice la palabra de nuestro Dios. Este versículo establece un tema muy importante de esta carta. En el pasado, Dios empleó a los profetas como su principal instrumento de revelación para el pueblo de Israel, pero ahora ha hablado o se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es supremo sobre todas las cosas. La palabra de Dios por medio de su Hijo es terminante, cumple, trasciende todas las palabras previas de Dios. No hay nadie en el absoluto, ni los salvación eterna, y el único mediador entre Dios y los hombres. El autor de esta carta confirma la suprema de Cristo y enumera 7 grandes revelaciones acerca de Cristo. No hay nadie, no hay nada que Dios no haya hecho por la salvación del hombre. Dios envió a su Hijo unigénito para aquel que en Él cree, aquel que en Él se apoye, aquel que en Él se enamore, digámoslo así, tenga vida eterna. Es algo importante, mis santos hermanos, que usted se enamore de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se sentó a la diestra del Padre y ahí intercede por cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Después que Cristo proveyó el perdón de los pecados por su muerte en la cruz, tomó su lugar de autoridad a la diestra de Dios. La actividad redentora de Cristo en el cielo incluye su ministerio como predicador, mediador divino, sumo sacerdote, intercedor, el que bautiza en el Espíritu Santo. Así es, iglesia del Señor. Cristo es el que intercede. Cristo es el que nos aboga. Cristo es el que nos ayuda. Cristo es el que nos salva. Cristo es el que nos da vida adelante de Dios. Porque Él es aquel que murió en la cruz del Calvario. Y no hay otro nombre, dados a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. San Juan 14:6 dice: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, mis santos hermanos. Nosotros llegamos hacia Dios solamente por Jesucristo. Aquí no nos habla de religión, aquí no nos habla de ninguna otra cosa, de ningún otro tema, solamente nos habla por nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que murió en la cruz del Calvario. Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el sumo sacerdote, mis santos hermanos. Él es. Aquí no te traigo una doctrina de santo, de estatua, de ídolos, no. Solo te traigo como Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dio la vida por ti y por mí, mis santos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se sentó a la diestra. ¿Quién se sentó a la diestra? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí, Hebreos 8:6, a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores
promesa, mis santos hermanos. ¿De qué nos habla ahí? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor pacto. Ese es lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. 13:15, veamos, ahí vimos, a ver qué nos habla, a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre, mis santos hermanos. Debemos de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con fruto de alabanza, de gozo, mis santos hermanos, porque Él es aquel que nos da vida. Él es aquel que murió en la cruz del Calvario. Él es el que nos guía, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. Por Él vivimos, por Él estamos aquí, por Él nos movemos, por Él nos gozamos, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. No hay otro nombre aquí en la tierra. Yo no sé, mis santos hermanos, a quién tú adoras, a quién tú alabas cuando estás en un momento de angustia, en un momento de desesperación, mis santos hermanos. No sé a quién tú reclamas. Ahí Hebreos 2:17 dice la palabra del Señor, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Debido a que aquellos a quienes Jesús vino a redimir son de carne, Él tenía que ser un sacerdote superior a aquellos sacerdotes que en el tiempo de Israel administraban la iglesia o el tabernáculo. Cristo se hizo hombre al fin de llegar a ser sumo sacerdote, que representa a los creyentes ante Dios. En el ministerio sacerdotal, la muerte del Hijo hace expiación al quitar la ira de Dios contra la humanidad a causa de su pecado. Como resultado, para ahora los creyentes pueden acercarse a Dios con confianza. El Hijo se compadece de ellos cuando son tentados y le ayuda porque Él, como ser humano, sufrió pruebas, tentaciones, pero no pecó. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no pecó, dice la palabra del Señor. Veamos unos ejemplos ahí, mis santos hermanos, en Romanos 1:18, a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Cuando tú y yo hacemos lo malo delante de Dios, la ira de Dios se revela. Pero tenemos un sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la fuerza, nos da la salud para avanzar, para crecer en la gracia de Dios. Él, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra de nuestro Señor. Ahí mismo en Hebreos 4:14, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, santos hermanos. El ministerio de Jesucristo como sacerdote es superior a aquellos que en el tiempo de Israel ofrecían sacrificio una vez al año al altar, y ellos no podían ser salvos porque eran hombres, eran pecadores, mis santos hermanos. Si ellos que no podían ser salvos porque eran sacerdotes, cuánto más los que venían atrás de él, que iban y confesaban sus pecados a los sacerdotes. Pero esa era una sombra de las cosas venideras, de las cosas mejores que venían a través
de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da, mis santos hermanos, la pauta, lo que nos ayuda a creer en la palabra de Dios. Dios, como dije al comienzo, siempre Dios ha hablado, siempre Dios se ha preocupado por su pueblo, siempre Dios se ha preocupado por su nación, mis santos hermanos, y por cada uno de nosotros. Y eso es lo que ahora hace nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él con un corazón sincero, con un corazón limpio, purificado, mis santos hermanos, para perdón de los pecados, y podamos algún día estar adelante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida hoy y siempre. Amén y amén.